Buenas noches con todos. El objetivo de esta ponencia es difundir los aspectos de diseño y construcción de túneles y estaciones en línea de metro subterránea, sobre todo considerando que son tecnologías que por primera vez se van a usar en Lima y en el mediano plazo, y que además tiene varias otras aplicaciones en la ingeniería civil. El programa de la exposición es el que se muestra en la pantalla. Iniciaremos con la historia de los métodos constructivos de metro, tomando el caso específico de la ciudad de Madrid. Luego continuaremos con el diseño, con los proyectos de túneles con tuneladora. A continuación, estaciones en trinchera o cut and cover, estaciones tipo caverna. Algunos comentarios sobre investigación geotécnica de los suelos de Lima. Luego temas de costos, planificación, aspectos contractuales de metros y algunos comentarios sobre la ruta del metro de Lima. En cuanto a la historia de los métodos constructivos, como les dije, vamos a hablar brevemente del Metro de Madrid. El Metro de Madrid entre el año 95 y el 2007 tuvo una ampliación de casi 3 veces su longitud. Se amplió en 200 kilómetros, lo cual es un referente mundial y quizás sea España el país que más kilómetros de metro hizo en los últimos años a nivel mundial, más kilómetros de metro subterráneo. Por ejemplo, en esta tabla tenemos los diferentes métodos constructivos en túneles a lo largo de los años en la ciudad de Madrid, y a inicios del siglo XX se inició construyendo principalmente con el llamado método de Madrid, que no es otra cosa que avanza y destroza en la construcción de túneles, y ya en mucho menor proporción a cielo abierto. Sin embargo, a partir del año 95 para adelante, se empezó a construirse con la tuneladora EPB, que es Earth Pressure Balance, o balance de presión de tierras. Y el método de Madrid ya se usó mucho menos, a tal punto que en el periodo entre el 2005 y el 2010 el 76% de la longitud fue construido con tuneladora EPB, apenas el 8% con el método Madrid como túnel, y el 16% a cielo abierto. En un inicio se construyeron en cuanto a las estaciones, les hablé hace un rato de los túneles. Los túneles tienen del orden de 9,5 a 10 metros y las estaciones suelen tener del orden de 18 a 20 metros, es decir, como el doble de diámetro más o menos. En cuanto a las estaciones, en un inicio, a principios del siglo XX, se construían a trinchera abierta, pues eran casi superficiales, pero con el transcurso de los años la ciudad se fue densificando, los servicios fueron aumentando, por lo que se le generalizó la construcción de estaciones en cavernas a mayor profundidad. Finalmente se volvió a construir a trinchera abierta con la nueva tecnología de muros pantalla, desde que se empezó con la importante ampliación a partir del año 95. La primera vez que se usó los muros pantalla fue el 79, y luego ya con mucha intensidad a partir del 94. Los problemas que se presentan en la ciudad de Madrid es que tenemos arcillas arenosas intercaladas con arenas arcillosas, y muchas veces hay agua colgada en las capas arenosas que pueden generar el arrastre de finos hacia la excavación. El método de Madrid que se usó en un inicio para la construcción de túneles más o menos consiste en lo que se muestra en la figura. Se excava primero la mitad superior del túnel, se va poniendo las cimbras poco a poco hasta que se llega a poner todo el encofrado para la bóveda, se hormigona la bóveda. A continuación se excava la mitad inferior y se empieza a construir los hastiales por bataches, intercalado quiero decir. El rendimiento es apenas 50 metros por mes. Acá tiene una foto del método de Madrid. El método alemán es algo similar al método de Madrid, se usa para estaciones, la diferencia es que primero se construye el hastial para que sirva de apoyo a la bóveda debido a las mayores luces. Como le digo, las cavernas tienen una luz como el doble de los túneles. Por ejemplo, acá esta es una galería del hastial que antes de hormigonar. En cuanto a los métodos a cielo abierto, tenemos el de cut and cover entre pantallas y el método falso túnel. El problema en este último es que requiere gran disponibilidad de terreno. Por ejemplo, ahí tenemos un túnel con el método cut and cover y el otro un falso túnel en trinchera que se requiere bastante disponibilidad de área. El método de entibadora de lanzas no es otra cosa que también el método de Madrid, con la diferencia de que
El encofrado es un encofrado metálico desplazable, es el que se muestra en la figura. A partir del 95 se empezó a usar con mucha preponderancia las tuneladoras EPB con un rendimiento de 500 metros por mes. Por ejemplo, es una estación utilizada como un pozo para el ataque y el inicio de la excavación con la tuneladora EPB. Esta es la ficha técnica de la ampliación del Metro de Madrid en 200 kilómetros. Este es en el periodo 2003-2007, que fueron más o menos como 80 y tantos kilómetros. Acá tienen los datos tales como el volumen de concreto, cantidad de acero usado, volumen de excavación, metros cuadrados en pantalla, etc. Todos estos datos, entiendo, se les va a entregar en un CD, esto y varios otros datos más que está aquí en la presentación. En conclusión, las tuneladoras EPB es actualmente el mejor procedimiento para construir túneles. Su rendimiento es de 500 metros por mes para el suelo de Madrid y hay una mucho mayor seguridad en el interior del túnel para el control de los asentamientos y también para la seguridad de los trabajadores. El método de Madrid se usa ya para túneles menores, conexiones pequeñas entre túnel principal y túnel principal, etc., ¿no? En cuanto a las estaciones, se hizo ya a partir del 95 preponderante el uso del método de cut and cover, y el método alemán solo se justifica para las estaciones subterráneas en caverna, cuando se requiere mucho mayor profundidad para la ubicación de la estación. Es un método riesgoso, caro y lento. A continuación vamos a comentar algunos temas relacionados con el diseño y construcción de los túneles, y para esto me basaré en este libro que tienen aquí, que está escrito por algunos ingenieros del staff de Geodata. Como saben, Geodata es la consultora que tuvo a su cargo, fue la consultora líder en el consorcio que tuvo a su cargo el estudio de preinversión de la línea 2 del Metro de Lima. Para el diseño de túneles, en un inicio, tenemos que definir los riesgos que ocurren de manera empírica. Por ejemplo, aquí tenemos todos los riesgos relacionados con la ingeniería básica, tales como geología, hidrogeología, geotecnia, hidráulica, edificaciones, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos además tiene sus subriesgos. Por ejemplo, en el caso de geotecnia, puede ser la alta variabilidad de la resistencia, de los parámetros de deformabilidad, etcétera. Luego, estos son los riesgos relacionados con el método de construcción, que puede ser tales como tecnología, el arranque de la tuneladora, el método constructivo, el revestimiento con dovelas, las inyecciones, etc. Y cada uno de estos a la vez tienen sus subriesgos. El propósito es, en este análisis empírico, asignar una probabilidad de ocurrencia de tal riesgo y el impacto evaluado en los costos que implicaría si ocurre tales eventos. Al final, el riesgo no es otra cosa que la probabilidad de ocurrencia por su impacto. Entonces, finalmente, tenemos riesgos que están agrupados entre riesgos aceptables e inaceptables e intermedios. Y el propósito es que los riesgos inaceptables se hagan los trabajos, las estrategias adecuadas para disminuirlo a un nivel aceptable. Hay pocas situaciones en estas variables que se puede cuantificar. Para tal caso podemos definir unas curvas probabilísticas. Son muy pocos casos. Por ejemplo, una distribución de Gauss se podría usar para la resistencia al corte de los suelos, una distribución probabilística exponencial, por ejemplo, para la probabilidad de ocurrencia de un sismo. A continuación, cada uno de estos riesgos tenemos que definir la estrategia para reducirlo. Es un proceso iterativo. Por ejemplo, el riesgo de que ocurran altos asentamientos en la superficie del terreno donde hay edificaciones antiguas y debajo está pasando la tuneladora, pues se hacen unos modelos para determinar los asentamientos que puedan ocurrir. Luego se monitorea durante el proceso de la construcción del túnel, se monitorea esos asentamientos, y si el modelo no es muy correcto se corrige, y así de forma iterativa. Una vez que se estén definidos todos los riesgos
en el máximo nivel que podamos hacerlo. Nos sirve para definir la ruta, nos sirve para ayudar, nos sirve para poder escoger una ruta. Para esto tenemos que incorporar otros parámetros, como por ejemplo el diámetro del túnel, el radio mínimo de curvatura, la pendiente del túnel, etcétera, todo lo que involucra el trazo planialtimétrico. También tenemos que considerar las restricciones en los ambientes urbanos, tales como edificaciones, estructuras históricas existentes, etcétera. En cuanto al pozo para el lanzamiento y recepción de las tuneladoras, se procuraría que se usen las mismas estaciones que se vayan a construir. En cuanto a las tuneladoras, tenemos de diversos tipos, por ejemplo esta de la izquierda, que no requiere escudo, que es para el caso de rocas muy buenas; el de la derecha, que requiere escudo, para el caso de rocas pobres a buenas; este que tiene doble escudo cuando hay mucha variabilidad de roca pobre a muy buena, en el cual la tuneladora puede avanzar sin colocar dovelas o colocándolas, y el avance puede ser con gatas contra las dovelas o con agarraderas telescópicas contra el terreno, y de paso que se le pone los bulones o pernos de anclaje. Este es el tipo de tuneladora que se va a usar para el suelo de Lima. Dentro de un rato le vamos a poner un video para que se explique mejor este proceso. Tienen adelante la cámara de excavación y el cabezal cortador, que se transporta a través del tornillo y luego se acarrea hacia el exterior. Esta es la tuneladora, la hidrotuneladora, que incorpora lodo a la cámara de excavación. Sería aplicable en zonas de suelos arenosos y gravosos con presencia de nivel freático. Para ello nos sirve este lodo bentonítico para poder impermeabilizar y contener el agua que pueda venir del subsuelo, que pueda introducirse a la tuneladora, para poderlo controlar con este lodo. En cuanto a la presencia de bolones, para la tuneladora EPB se tendría que determinar un tipo máximo, un tamaño máximo, de tal manera que la abertura del cabezal excavador pueda dar espacio para que pueda la tuneladora tragarse ese bolón. También se tiene que prever que el diámetro de la jaula del tornillo y del conducto central tengan los tamaños adecuados. Tendría que en el caso del suelo de Lima mezclarse con espuma para poderle dar viscosidad al material de acarreo. Las tuneladoras, por ejemplo, es importante mencionar que el torque de las tuneladoras, el torque requerido, es proporcional como el cubo del diámetro excavado, por lo que hasta el año 2005 hubo problemas cuando se construyeron, hasta que se pudo construir una máquina para un túnel de 3.6 kilómetros y de 15.2 metros de diámetro para una autopista en la ciudad de Madrid. En cuanto al colapso en el frente de excavación del túnel, este es más manejable con la tuneladora EPB, pues la excavación está llena y las compuertas se pueden cerrar, mientras que en el escudo, el hidroescudo, se puede mezclar con lodo bentonítico, y esto puede ocasionar una chimenea o una posibilidad de falla en el frente. Acá tienen unas curvas granulométricas que definen el tipo de aditamento que se le debe poner en la cámara de excavación para poder acarrear el material. Lo que está en la zona de rojo serían ya las curvas granulométricas, que no sería aplicable para la tuneladora EPB. Vamos a poner ahora el video que va a aclarar el funcionamiento de la tuneladora EPB concretamente.
earth pressure balance shields work. El- Taking as an example the Herman Connect EPB shield Esta used for animación a subway muestra el trabajo de la construction tuneadora project in EPB. Barcelona. Es una línea de 3.6 kilómetros del metro de The Barcelona. machine S442 excavates a 3.6 kilometer long section between the subway stations Gornal and Zona Universitaria. The tunnel route crosses beneath Barcelona's historic city center, densely populated residential areas and roads. El túnel cruza zonas In order to avoid densas de any la ciudad damage de to the sensitive Barcelona, buildings, subsidence, heave, and vibrations must be avoided at all costs. donde los asentamientos, incluso las vibraciones, tienen que reducirse a todo costo. In addition, the impact on traffic above ground must remain as small as possible. El impacto en superficie debe mantenerse tan The bajo como sea S442 is posible. a classic EPB machine with an outer diameter of 12.06 meters and a total length of 95 meters. Tiene un diámetro de 12 metros y una longitud de 95 metros. With its rotating cutting wheel, the tunneling machine breaks the material from the tunnel face. The material is then transferred to the belt conveyor system in the rear of the shield via a screw conveyor, while the hydraulic cylinders press the machine forward continuously. La cabeza rotadora rompe el material en el frente y este material es transferido a la cinta transportadora. Known as lining segments, are installed under the protection of the shield skin. Las dovelas son instaladas, de concreto armado, son instaladas bajo la protección del escudo. When the ring building has been completed, the machine can push itself against the new tunnel ring and drill further into the soil. Cuando el anillo se completa, la máquina empuja contra el anillo del túnel para avanzar hacia el suelo, hacia el frente. The working method of an EPB shield is basically made up of two phases, the tunneling phase and the ring building phase. El método de trabajo tiene dos fases importantes, la fase de túnel y la fase de construcción de las dovelas. Which rotates at a speed of up to 2.7 revolutions per minute, is pressed against the tunnel face with a pressure of up to 400 bar by means of hydraulic cylinders. La cabeza rotadora va a 2.7 revoluciones por minuto y con una presión de 400 bares, un torque de 38.000 kilonewton-metro. ¿Qué pasó? Bueno. The following computer animation shows the way earth pressure balance shields work. Taking as an example the Herman Connect EPB shield used for a subway construction project in Barcelona. As part of the extension of Subway Line 9, the machine S442 excavates a 3.6 kilometer long section between the subway stations Gornal and Zona Universitaria. The tunnel route crosses beneath Barcelona's historic city center, densely populated residential areas and roads. In order to avoid any damage to the sensitive buildings, subsidence, heave, and vibrations must be avoided at all costs. In addition, the impact on traffic above ground must remain as small as possible. The S442 is a classic EPB machine with an outer diameter of 12.06 meters and a total length of 95 meters. With its rotating cutting wheel, the tunneling machine breaks the material from the tunnel face. The material is then transferred to the belt conveyor system in the rear of the shield via a screw conveyor, while the hydraulic cylinders press the machine forward continuously. The reinforced concrete segments, known as lining segments, are installed under the protection of the shield skin. When the ring building has been completed, the machine can push itself against the new tunnel ring and drill further into the soil.
The 83-meter-long backup accommodates all logistic facilities necessary for the operation of the overall system. The working method of an EPB shield is basically made up of two phases, the tunneling phase and the ring building phase. During the tunneling phase, the cutting wheel, which rotates at a speed of up to 2.7 revolutions per minute, is pressed against the tunnel face with a pressure of up to 400 bar by means of hydraulic cylinders. 24 hydraulic motors drive the cutting wheel via a gear rim, developing a drilling torque of up to 38,000 kilonewton meters. Under the Yo no he hecho nada. continuously. The reinforced concrete segments, known as lining segments, are installed under the protection of the shield skin. In Barcelona, as to avoid any damage to the set possible. The S442 is a classic EPB machine with an outer diameter of 12.06 meters and a total length of 95 meters. With its rotating cutting wheel, the tunneling machine breaks the material from the tunnel face. The material is then transferred to the belt conveyor system and the ring building has been completed. Tunneling phase and the ring gear rim, developing a drilling. When the ring building has been completed, the machine can push itself against the new tunnel ring and drill further into the soil. The 83-meter-long backup accommodates. Bueno, lamentablemente vamos a tener que cortar por fallas de la computadora. Está bastante interesante el video, lo que venía después. Bueno, el siguiente tema es el diseño del túnel. Tenemos que empezar por la predicción de los asentamientos inducidos por la tuneladora. El asentamiento más relevante son los asentamientos de corto plazo o asentamientos inmediatos debido a la excavación del túnel, que es función de la estabilidad del frente, la velocidad de avance, el tiempo necesario para instalar el revestimiento del túnel y, en el caso de la tuneladora, el tiempo para el relleno del vacío en cola. Entonces el enfoque será principalmente en estos asentamientos de corto plazo, que son debidos principalmente en la entrada del suelo que está en el frente de avance y a la disminución del radio del suelo que está sobre la tuneladora. En esa ecuación, en esa figura, por ejemplo, se ve la deformada que ocurre por encima del túnel y el volumen debajo de la línea horizontal es lo que llamamos el cuenco de asiento. Por lo tanto, el asentamiento que ocurre depende de ese cuenco de asiento y este, a su vez, depende de las características geomecánicas del suelo y del volumen, el volumen del túnel. Por ejemplo, acá tenemos varias ecuaciones empíricas, producto de la experiencia de varias construcciones de túneles. Y para el caso del suelo de Lima, de la grava de Lima, para un diámetro de 9 metros y el eje del túnel a 15 metros de profundidad, el volumen del cuenco de asientos es menor al 0.35% del volumen del túnel, del volumen excavado.
Acá tienen la ecuación del cuenco de asientos en sentido longitudinal y acá en sentido transversal. Y acá tienen una vista tridimensional de este cuenco de asientos. Lo que más importa aquí es la deformación horizontal y la distorsión que ocurre a los costados. Es decir, en este punto y en este otro punto. En cambio, en el eje del túnel no hay problemas en superficie. Los problemas son aquí. Este es el caso de dos túneles gemelos que simplemente se superponen las dos ecuaciones como en la teoría de la elástica. Estas son algunas correcciones en las ecuaciones que se tienen que hacer en el caso de que haya un medio estratificado con diferentes consistencias. Aquí tenemos una tabla para estas constantes que definen las ecuaciones de la deformada del cuenco, de la superficie, para las condiciones geológicas al frente del túnel y las condiciones geológicas por encima de la corona. Y acá tenemos el caso de suelo por el frente del túnel y suelo por encima de la corona, y así uno entra por la fila y por la columna. Aquí nuevamente para el caso del suelo en Lima también tenemos que el volumen del cuenco de asiento es menor que 0.5% del volumen del túnel excavado. Y de acuerdo a la ecuación sale un asentamiento máximo del orden de 17 milímetros. Por supuesto, todo esto es teórico y se tiene que, en el momento de hacer el monitoreo correspondiente durante la construcción, verificarlo y ver hasta qué punto dañan a las estructuras existentes. La siguiente etapa en el proceso del diseño del túnel, de los problemas que pudieran haber, es la inspección de las edificaciones que hay en superficie. Para ello se definen unos criterios de vulnerabilidad. Hay varios autores que recomiendan diferentes criterios, pero en general se podría decir que para las estructuras de albañilería sería más interesante recomendar deformaciones límites, y para las estructuras aporticadas o cimentaciones aisladas, pues la pendiente de la deformada y las distorsiones que ocurren es lo que más interesa. Acá hay una lista de varios autores que proponen diferentes ecuaciones para limitar los daños sobre las estructuras, que dependen también muchas veces del grado de antigüedad, del tipo de estructura, etc. Esta evaluación del riesgo de las edificaciones es un método simplificado, pues asume que el problema es bidimensional, que el edificio se deforma de acuerdo al cuenco de asentamientos, y no se considera la posibilidad de que la estructura dañada altere su rigidez y la interacción con el terreno. No se considera ambos aspectos, se considera que el edificio sigue la deformada del cuenco de asientos. Estas son algunas ecuaciones que se sugiere para el caso de servicios, tales como agua, lo que fuera. Luego a continuación se definen las medidas de mitigación de daños en las estructuras. Por ejemplo, esta es una protección subvertical, aquí lo tienen, con inyecciones de jet grouting, y acá una protección horizontal. Por ejemplo, la línea 2 del metro que va a ir por la avenida 28 de Julio en La Victoria, luego tiene que hacer una curva para dirigirse hacia la estación central del Metropolitano, y en esa curva va a tener que pasar debajo del edificio de Capeco, que tiene como 15 pisos y 2 sótanos. Entonces allí probablemente se va a tener que hacer este tipo de refuerzo con inyecciones de jet grouting subhorizontales. Otro tipo de protección es una inyección subvertical para consolidar la corona alrededor del túnel, que podría ocurrir, por ejemplo, en caso de que tengamos bolsones de arena en la grava de Lima, ¿no? La grava de Lima, que tiene una cohesión más o menos buena. El siguiente proceso en el diseño del túnel es el definir la presión de soporte en la cámara de excavación. Si han llegado a ver el video, pues, y la figura al frente tiene una cámara de excavación donde entra el material cortado con el cabezal. Entonces, para controlar estos asentamientos se tiene que definir una presión en el soporte, una presión de soporte, mejor dicho,
Para ello podemos recurrir a métodos analíticos basados en equilibrio límite o teoría de empuje del suelo, o métodos numéricos bidimensionales o tridimensionales necesarios para situaciones más complejas. Por ejemplo, acá están los diversos métodos que se usan y con qué objetivo. Por ejemplo, los objetivos serían para simulación del proceso constructivo, para definir si el frente es estable, para definir cuáles son las superficies potenciales de falla, determinar la magnitud de los asentamientos, la presión estabilizadora del frente, etc. Estas son una lista de los autores que sugieren estos diversos tipos de ecuaciones, de estos métodos analíticos para definir la presión del frente. Por ejemplo, uno de ellos es este método de Agnastu y Kovári, que asume un silo de tipo de falla y una cuña para definir la forma de falla. De acuerdo a este método, la presión de soporte depende de las densidades del medio, del suelo, de la cohesión del suelo, de las cargas hidráulicas que pudieran haber por la napa freática y de unos parámetros adimensionales que aquí se llaman F, que a la vez en estos gráficos, estos parámetros adimensionales dependen del ángulo de fricción del suelo, de la altura sobre la corona del túnel y del diámetro del túnel. Por ejemplo, acá llegamos a este gráfico que es específico para un ángulo de fricción de 32 grados, un diámetro de cerca de 9 metros. La grava de Lima tiene una cohesión más o menos de 0,5 kilos por centímetro cuadrado, y ahí determinamos que la presión en la cámara de excavación simplemente es cero. En cambio, para el suelo del Callao necesitamos tener una presión igual a la hidrostática. Esta es la mínima presión para que no falle el frente de excavación. Estos son métodos numéricos para en casos más complejos. Sin embargo, tenemos que con la tuneladora, como tiene todo un sistema de controles de los volúmenes de excavación, de los sensores de presión para controlar las presiones que ocurren en la cámara de excavación, eso se pudiera haber visto bastante claro en el video que no se pudo mostrar. Entonces, con estos controles que hay en la tuneladora, hay uno que, por ejemplo, es una razón R que le llaman, que es la relación entre la masa del material realmente excavado y la masa teórica. La masa realmente excavado es la masa que se va pesando en las cintas transportadoras, y como se conoce la densidad, se determina el volumen de esta masa que se ha excavado, y la masa teórica es la sección del túnel por el avance. Entonces se chequea una contra la otra, y esta razón debiera ser 1, porque si es menor que 1 hay subexcavación, o si es mayor que 1 hay sobreexcavación. En cuanto a la presión de soporte que hemos hablado hace un rato, es la mínima para que no haya fallas, pero la presión de soporte que se recomienda es la que se muestra aquí. Hay autores que recomiendan diferentes presiones de soporte. Hay unos que recomiendan algo que esté entre el empuje activo y el empuje en estado de reposo. Y hay otro que, por ejemplo, recomienda que a la presión del terreno se le agregue unos 20 kilopascales. Otros que aplican un factor de seguridad a la presión hidrostática y otro a la presión del terreno. Abajo tienen, más abajo, lo que recomienda el Eurocódigo. Eso lo pueden ver más tarde en la presentación que se les va a dar en CD. En cuanto a las restricciones constructivas, puede ocurrir problemas importantes en el avance de la tuneladora debido a las altas presiones de soporte, como el exceso de torque en la cabeza de corte, el alto desgaste de los cortadores, que eso sería crítico para los bolones del suelo de Lima, y el efecto de arqueo del desmonte a la entrada del tornillo transportador. Estos problemas no debieran ocurrir si el desmonte actuara como un fluido viscoso. Para ello se le agregan espumas o polímeros. Este es el aspecto que tienen las dovelas del túnel, que tienen una forma media trapezoidal, para que se le pueda dar curvas donde sea necesario, o que vaya en línea recta donde fuera necesario. Si es en línea recta, pues se alternan las dovelas, y si está en curvas no se alterna.
Es el proceso de ensamblaje de las dovelas, algunas propiedades geométricas. Son unas empaquetaduras en caso de que se requiera mantener impermeabilidad. Esta es la moldura de la dovela, el típico ciclo de curado a vapor. Entre la dovela y el suelo hay un vacío en la cola de la tuneladora que se tiene que rellenar. Este vacío es del orden del 3 al 16% del volumen interno del túnel y se tiene que rellenar para asegurar el contacto uniforme entre el revestimiento y el terreno y para transmitir las cargas y para mantener el anillo en su sitio durante el avance de la tuneladora, pues la tuneladora empuja con gatas contra el túnel ya construido y entonces tiene que tener fricción, contacto con el terreno para que no se deslice. Por eso es necesario, por todas estas razones, rellenar el vacío que hay entre las dovelas y el suelo. Este vacío puede tener típicamente entre 15 a 35 centímetros de espesor. Acá son algunas mezclas de la lechada que se rellena en el vacío. Hay diversos tipos de diseño que también lo pueden ver en el CD cuando se les entregue. En cuanto al control de excavación, no vamos a saltear del escudo, del hidroescudo, porque no es el que se va a usar en Lima. Vamos de frente a al atunelado tipo EPB. Hay controles durante la construcción, tales como se tiene que calibrar los sensores de presión, se verifica el gradiente de presión que ocurre en la cámara de excavación. Lo mismo se mide la velocidad del tornillo transportador. El tornillo transportador es este que está en rojo, un tornillo sin fin que luego traslada el material a esta cinta transportadora. Acá he escogido un par de casos históricos, por ejemplo el metro de Milán, que el suelo es grava con arena limosa y debajo del nivel freático. En este caso se avanzó como 470 metros por mes. Bueno, las características técnicas nuevamente lo pueden ver en el CD cuando se les entregue. Este otro que escogí es el metro de San Petersburgo, lo escogí por la profundidad del túnel. Está a 55 metros de profundidad, una roca arcillosa. Bueno, el siguiente tema es el diseño de las estaciones en cut and cover con muro pilote o muro pantalla, que tiene muchas otras aplicaciones en la ingeniería civil que espero que de una vez por todas se aplique aquí en la ciudad, y les voy a mostrar las ventajas de esta metodología. Para el suelo, en la línea 2 del metro de Lima pasa por el suelo de Lima, que lo conocen muy bien, que es la arena gravosa, llamémosle la grava de Lima, y el suelo del Callao, que tiene suelos finos. Entonces en la zona de Lima probablemente se utilice muros pilote, y en la zona del suelo del Callao probablemente se utilice muros pantalla. Esta más o menos es la configuración que tiene una estación construida con muros pantalla o muros pilote, una estación en trinchera. Ojo que las estaciones hay de dos tipos, de en trinchera y en caverna. En la línea 2 del metro de Lima y el tramo de la línea 4 va a haber 35 estaciones, y de ellas en un inicio Geodata había diseñado con 30 estaciones en trinchera y 5 en caverna. Sin embargo, las estaciones en caverna son costosas y lentas de construir, y por ello es que entiendo que el consorcio ha hecho una propuesta en la cual solo hay una estación en caverna y 34 en trinchera, o sea, más o menos del tipo que se muestra en la figura. Esta es una estación en caverna, la que está en rojo, y este es el pozo de acceso a través de un pique, que el pique sí se construiría con muros piloto o muros pantalla. Esta es una sección en planta de este pique de acceso, construido con muros pilote en una estación del metro de Santiago. Este es el mismo muro pilote en elevación, con la disposición de los niveles de anclaje. Y un detalle de la sección, que entre pilote y pilote se rellena con shotcrete y un mallazo.
El proceso constructivo es más o menos el que se muestra allí. Se construye las dos pantallas de los extremos y las pilas pilote o columnas pilote en el centro. Se hormigona y luego a continuación se construye la losa en superficie. A partir de ese momento se puede ya reiniciar el tráfico de la circulación en superficie, porque se continúa excavando como si fuera túnel, acarreando el material a través de rampas que se dejan para tal efecto. El diseño de estos muros piloto, muros pantalla, no es otra cosa que un tipo de muro de contención flexible, y se sigue las metodologías de diseño para estos muros de contención flexible. Vamos a iniciar, bueno, como les dije, tenemos muro pantalla y muro pilote. Vamos a iniciar con los muros pilote. Sin embargo, quiero hacer con los muros pantalla, perdón. Quiero hacer aquí una aclaración porque en Lima se le está llamando muro pantalla a otra cosa. Lo que aquí llamamos muro, mejor dicho, la estructura que vamos a usar le llaman muro pantalla en España, en Chile, por ejemplo. En el mundo anglosajón le llaman diaphragm wall, por eso le puse aquí muro diafragma. Pero el problema es que en Lima le llaman muro pantalla a otras cosas. Por ejemplo, cuando se construyen los sótanos de los edificios y hay una edificación vecina, se excava primero y luego a continuación se construye un muro de concreto armado y se le ancla. Y a esto le están llamando en Lima muro pantalla. Yo en realidad le llamaría muro anclado bajante, porque aquí luego se le descalza por bataches y se continúa la excavación hacia abajo. En cambio, en el muro pantalla se construye primero el muro de concreto armado sin antes excavar, y luego a la protección del muro pantalla se hace la excavación masiva. Así que estamos haciendo estas aclaraciones. A partir de ahora le voy a llamar indiferentemente muro pantalla o muro diafragma. El sistema constructivo es el que se muestra aquí. Se inicia con la excavación de los paneles, que suelen tener de 2.5 metros a 4 metros y suelen tener un espesor de 45 centímetros a 1,50 metros, y se construye en forma alternada. Se hace la excavación y si se requiere, la excavación puede ser sostenida, estabilizada con un lodo bentonítico. A continuación, eso es para mantener la estabilidad de la excavación. A continuación se introduce la armadura, y luego a continuación se hormigona con un tremí que desplaza el concreto al lodo bentonítico, que tiene una densidad de apenas 1.1, por lo que se desplaza hacia arriba. Y luego se construyen los paneles intermedios. Este es el proceso constructivo de los muros pantalla, que se inicia con la construcción de unos muros guías que se ven en la figura. Esta es una foto de los muros guías. La excavación se puede hacer con hidrofresas para el caso de terrenos duros, o bien con una cuchara bivalva en caso de terrenos blandos. En cuanto a la acción estabilizadora del lodo de perforación, este tiene dos cualidades muy importantes. Uno es que forma una superficie porosa, una película prácticamente impermeable sobre las paredes de la zanja. Es decir, se puede construir este muro pantalla debajo de niveles freáticos, porque el agua no va a haber intercambio con el terreno circundante, porque tenemos ese lodo que forma una costra sobre la pared, y tiene también la cualidad de la tixotropía, que es la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. Por ejemplo, estos gráficos nos ayudan a definir la altura que requerimos del lodo bentonítico. Por ejemplo, para casos de suelos arcillosos, depende de la estabilidad de la profundidad de la excavación, de la cohesión del suelo, de la densidad del fluido del lodo bentonítico y de la densidad del terreno. En caso de suelos arenosos, pues depende del ángulo de fricción y también de las densidades tanto del terreno como del lodo bentonítico. Este es el modelo que ha servido para determinar las ecuaciones de falla en los gráficos anteriores. Este es un gráfico para ver el efecto tridimensional en las zanjas.
Esta es una ecuación que define el espesor de la costra que se forma en la pared con el lodo bentonítico, que es función del tiempo y de la permeabilidad del suelo. Por ejemplo, aquí tenemos una arena con agua y el lodo bentonítico lo tenemos que tener a este nivel, porque si eso nos define los gráficos que hemos visto anteriormente, porque si bajamos el nivel, entonces colapsa este estrato arenoso con agua. Entre panel y panel se colocan juntas que tienen esta forma, pueden ser impermeables en caso de que se requiera contener el flujo de agua, que tienen una vista de la colocación de la armadura, el vaciado del concreto, el flujo de las diferentes coladas del concreto conforme se va vaciando en cada panel. Estas son algunas características del concreto en cuanto, por ejemplo, diámetro máximo del árido, del cono de Abrams, la velocidad de hormigonado, etc. Esta es una vista del terreno una vez que se han terminado de construir las pantallas y cuando todavía no se ha excavado el terreno. Así que aquí ven los fierros, y aquí esta es la viga de amarre que une todas las pantallas, y esta es la losa. La losa que tiene el terreno como encofrado. En cuanto a los métodos de cálculo, tenemos el de equilibrio límite en caso de que no tengamos interés de controlar asentamientos y que solo nos preocupe asegurar la estabilidad del sistema, hasta métodos más sofisticados como interacción suelo-estructura o método de elementos finitos, si queremos controlar los asentamientos. En el método de equilibrio límite tenemos que empezar por definir el empuje activo, el empuje pasivo, el empuje en estado de reposo. Acá están algunos modelos de equilibrio límite en caso de las pantallas en voladizo, en caso de las pantallas con un apoyo, en caso de una pantalla con múltiples apoyos. En cuanto a los métodos de interacción suelo-estructura, tenemos que definir estas constantes de resorte que son función de la deformabilidad del terreno, el empuje necesario en función de la deformabilidad del terreno. Esta es una salida de la computadora que nos muestra la envolvente de momentos flectores, de corte, de presiones y de deformaciones que ocurren en el muro pantalla para luego proceder al diseño del refuerzo del muro pantalla. Este método de elementos finitos es para casos más sofisticados, obviamente requerimos conocer mucho mejor las propiedades del terreno. Acá tenemos algunos gráficos con movimientos que ocurren en el trasdós del muro pantalla, resultados de mediciones hechas a lo largo de muchos años. Esto sería como un primer cálculo empírico, se podría usar para ello. En cuanto a los muros pilote, pues van a tener esta forma. Esto al final viene a ser un muro pantalla, pero este más bien sería un muro pilote, que entre espacio y espacio para el suelo, para la grava de Lima, se proyectaría con shotcrete y un mallazo. En cuanto al proceso constructivo de los muros pilote, depende del método de estabilización del pozo durante la excavación, que puede ser completamente o parcialmente encamisado o sin encamisado y estabilizado con fluido o un lodo bentonítico o polímeros en suspensión. El método de instalación del encamisado puede ser hincado con un peso o martillo, puede ser vibrando el encamisado o accionando un giro rotatorio o oscilatorio. En cuanto al método de excavación, puede ser con cuchara, por perforación rotatoria, que sería el caso del suelo de Lima por los bolones, o perforación con ayuda de aire o fluidos. La perforación con ayuda de aire o fluidos es como se muestra en la figura. A medida que la perforadora va avanzando, se va introduciendo el casing o el encamisado. Cuando se llega al fondo de excavación, se introduce aire a presión para terminar de desplazar hacia arriba la mezcla de suelo-suspensión. Luego se inserta el refuerzo de acero y a través de un tremiz se vacía el concreto que termina de desplazar la mezcla suelo-suspensión. Acá tienen un caso de una excavación en un suelo parecido al de Lima en la carretera interoceánica para un pilote de 41 centímetros de diámetro. Este es el izaje de la armadura, la vista que tienen los pilotes. Por ejemplo, este es el aspecto del muro pilote después de la primera etapa de excavación, en la cual se ve, por ejemplo, la fila de anclajes. Obviamente el diseño depende del diseño, ¿no? La magnitud de la fuerza de los anclajes.
En cuanto al método de análisis de estos muros pilote, también tenemos lo de equilibrio límite y también podemos ir a interacción suelo-estructura o elementos finitos en caso de que queramos controlar las deformaciones. Es decir, lo mismo que en el caso de los muros pantalla. En el caso de equilibrio límite tenemos que definir una cuña de deformación para definir el empuje pasivo de estos pilotes. Este es el método de elementos finitos, que en caso de que si fuera bidimensional está muy bien para muros pantalla, pero para pilotes tenemos que hacer un reajuste porque ahí ya es un poco tridimensional el comportamiento. En cuanto a la capacidad, la gran ventaja de estos muros pilote y muros pantalla es que además de contener el empuje del suelo, nos sirve para sostener la carga vertical. Para determinar la carga vertical admisible se siguen los procedimientos que se conocen en ingeniería civil para la determinación de la carga admisible en cimentación profunda. Acá quiero mostrarles las aplicaciones de muros pantalla y muros pilote para obras viales. Por ejemplo, les voy a comentar el tema de la construcción en trinchera para el caso de estacionamientos subterráneos, que tienen una estructura muy similar a estaciones en metro, las estaciones de metro, mejor dicho. Les voy a mostrar los dos casos: el método tradicional en Lima, con trinchera abierta y los muros anclados bajantes, y luego el método cut and cover con muros pilote, con el método de arriba hacia abajo, y van a ver la gran diferencia. Por ejemplo, en el método tradicional de Lima, con muros bajantes anclados, que se va a usar en el estacionamiento de Rivera Navarrete en San Isidro, se excava primero, y para ello estamos interrumpiendo el tráfico, como pueden ver. Se sigue excavando, se ponen los anclajes, se continúa la excavación, luego se hace el techo, luego el siguiente techo y por fin el techo de cobertura. Y recién después de 8 y 9 meses se puede reabrir al tráfico esta calle de Rivera Navarrete. En cambio, con el método de cover and cut o con muros pilote, solo se interrumpe parcialmente el tráfico para la construcción de los pilotes y luego se reabre en menos de un mes, porque sobre los pilotes se colocan las vigas prefabricadas, pretensadas y las losas que va sobre las vigas. Se hormigona y se reabre al tráfico. Y a continuación se excava como si fuera túnel, acarreando el material por una rampa ya prevista. Esto ya se demorará también igual 8 o 9 meses, pero el tráfico se ha reabierto en apenas un mes. Esta es otra configuración que pueden tener este tipo de estructuras, con unas columnas intermedias entre los dos muros extremos. Por ejemplo, esto se podría aplicar para el caso de bypasses en la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima, como tenemos un caos tremendo de tráfico, necesitaríamos decenas de bypasses, pero tenemos un círculo vicioso, porque si construimos todos estos bypasses creamos un caos mayor al que ya tenemos en la ciudad. Sin embargo, con este método cover and cut con muros pilote, se puede construir interrumpiendo mínimamente el tráfico. Por ejemplo, ahí tenemos el eje de una avenida, digamos, de 3 carriles y 3 carriles, 6 carriles, y una calle transversal menos importante, secundaria. Entonces empezamos a construir los muros pilote, lo dividimos en 3 etapas esta construcción, pero mantenemos la circulación de 5 carriles de los 6. Pasamos de frente a la tercera etapa y siempre mantenemos 5 carriles de circulación. Aquí ya abrimos a la circulación y luego se procede a excavar debajo. Lo mismo, pero aquí en otra sección. Esta es la avenida principal, se construyen los muros pilote, se hormigona la losa de cobertura, se abre a la circulación y se procede a excavar el bypass. Por ejemplo, es una sección de un bypass en la ciudad de Santiago, construido con este método de cover and cut. Esta es la vista que tiene de un bypass en la ciudad de Manila. Por ejemplo, se puede usar también este método de cover and cut con muros pilote para el caso de concesiones de estacionamientos subterráneos, en el cual sería interesante que en su flujo de caja el concesionario entrega a la ciudad un bypass, porque si se va a construir el estacionamiento subterráneo,
es realmente muy fácil construir un bypass. Por ejemplo, aquí tenemos, este sería el bypass y el resto sería el estacionamiento subterráneo. Por ejemplo, esta es la avenida República de Panamá y esta es la Canaval y Moreira. Se podría construir un bypass con una mínima interrupción del tráfico y el estacionamiento subterráneo sería a lo largo de República de Panamá. Por ejemplo, para muros de contención en carreteras también es muy útil esta metodología. En esta sección, por ejemplo, acá tenemos la carretera y supongamos que este suelo tiene muy poca cohesión y esta es una estructura antigua y tenemos que pasar la carretera aquí. Es peligroso descalzar esta estructura. Sin embargo, con muros pantalla podemos construir sin problemas. También se usa para cimentaciones de puentes. Este, por ejemplo, es un caso bastante, podría ser complicado. En realidad no se podría construir con otra metodología que no sea con muros pantalla. Esta es una estación de tren en Ámsterdam y aquí se tenía que construir un metro, una estación de metro que se conecte con esta estación de tren. Y este es un suelo arenoso, sin cohesión y con nivel freático muy alto, en una de esas tantas islas de relleno hidráulico de la ciudad de Ámsterdam. Pues esto se ha construido con muro pantalla y se ha tenido que poner anclajes para que no flote la estructura. El siguiente tema es sobre las estaciones en caverna. Esta, como le dije, felizmente que solo va a haber una en la concesión de la línea 2 porque son bastante caras y tardan mucho en construirse. Vamos a comentar solo el caso de la estación en Puerta del Sol. Este tema se presentó hace como 3 semanas cuando vinieron aquí unos directivos de Mintra es Madrid Infraestructura de Transportes, que explicaron sobre cómo se llevó a cabo la ampliación de la red del Metro de Madrid. Esa fue una de las ponencias, y otra ponencia cortita fue esta, justamente la estación de la Puerta del Sol en Caverna, en Madrid. Esta estación de Caverna tiene condiciones muy difíciles porque la altura sobre la corona son apenas de 7 a 12 metros, si no me equivoco, y encima tenemos edificaciones bastante antiguas. Esta es la caverna como de 200 metros de largo. Esta es la sección de la caverna, que tiene más o menos unos 20 y tantos metros de ancho. Bueno, este es el vestíbulo para poder acceder a la estación de Caverna. Este es un perfil estratigráfico del suelo de Madrid. El suelo de Madrid, el que está en color marrón, es un suelo arcilloso con una resistencia al corte parecida al suelo de Lima, y el que está encima de lo que está en marrón es una arena arcillosa con menor resistencia al corte. Por ejemplo, aquí tienen la resistencia al corte, esta es la envolvente de Morculón, y aquí tienen la resistencia al corte del suelo de Lima, y esta es la resistencia al corte también del Tosco, que es el suelo arcilloso en Madrid. Y estos son la resistencia al corte de la arena de miga, que es un suelo ya areno arcilloso, o sea, con menos cohesión. Esta es la disposición de la caverna en los diferentes estratos. Se hizo un análisis de elementos finitos bidimensional, de tal manera de dimensionar el túnel para evitar que tenga refuerzo de acero, excepto en la contrabóveda. La contrabóveda es una sección mucho más delgada y esta es la única que se reforzó de acero. El proceso constructivo es un poco complejo, es el que a continuación mostramos, el llamado método alemán, que lo mencionamos hace un rato cuando hablamos de los métodos constructivos para estaciones en la ciudad de Madrid. Se inicia con la excavación de los hastiales y luego el hormigonado de la parte inferior de los hastiales. Para ello la tuneladora ya pasó por esta zona y ya construyó su túnel. El problema es que tenía que pasar la tuneladora porque esta caverna iba a tardarse casi como 4 años en su construcción. Bueno, a continuación se
está previsto esta zona para poner algunas inyecciones de compensación para poder compensar los asentamientos que ocurran más allá de lo previsto, los asentamientos en superficie. Bueno, se continúa con el hormigonado de las galerías estas. A continuación se hace una galería en la corona, desde donde se procede a la impermeabilización del terreno con silicato de gel en sentido descendente. El objetivo es no solo impermeabilizar, sino también darle cohesión al suelo arenoso. Luego se continúa con esta excavación de los hastiales para, a partir de allí, tanto de la galería central como esta galería de los hastiales, proceder a la excavación y hormigonado por bataches de las costillas de la bóveda. Se hormigona a continuación las costillas de la bóveda y luego se excava, recién se puede excavar ya en la parte interna, y luego se excava la mitad superior y luego la mitad inferior. Luego se construye la mezanine y bueno, todo este proceso, como les dije, tardó casi 4 años. Para este proceso, que requería mucho control, se puso toda una red de 450 puntos para medir asentamientos. Se usó 5 inclinómetros, 10 piezómetros. Se controlaba, como le digo, los asentamientos y las convergencias en las galerías, la apertura de fisuras en el entorno. Y si no se hubiera realizado inyecciones de compensación, los asentamientos hubieran sido del orden de 15 a 25 milímetros. Pero sin embargo, por las inyecciones de compensación se redujo estos asentamientos. Acuérdense que había edificaciones muy antiguas y había que controlar los asentamientos. Por ejemplo, el gráfico de los asentamientos que ocurrirían en rojo sin inyección de compensación y los asentamientos en azul cuando hay inyección de compensación. En cuanto a los métodos constructivos de las galerías, estas tenían secciones del orden de 8 metros cuadrados, tenían cerchas metálicas para su sostenimiento, se hormigonaba en tramos de 6 metros, tenían tablas de madera y perfiles de acero corrugado para el entibado. Como les dije, los suelos arenosos se usó silicato de sodio. Esto es conveniente para arenas gruesas con no más de 25% de finos. Esta es la disposición de las inyecciones en la bóveda. En cuanto a los asientos, el tratamiento de compensación de asientos, para ello se tuvo que perforar 412 taladros. El plano de compensación tenía que estar por lo menos a 4 metros de la clave para no dañar a la bóveda. Después había una determinada volumen de inyección por metros cuadrados en litros, entre 50 a 200 litros por metro cuadrado. Una presión media de 6 bares. Esta es la disposición en planta de los diversos pozos donde se realizó el tratamiento de compensación. Por ejemplo, aquí tenemos la caverna y la cimentación de las estructuras y las inyecciones de compensación que hubo para controlar asentamientos. Es una vista de la mezanine. En conclusión, esta estación tiene 200 metros de largo, como 27 de ancho, 17 metros de altura. Se construyó en el suelo areno-arcilloso y arcillo-arenoso de Madrid. El tosco, como les dije, le llaman el tosco de Madrid, que es el suelo arcilloso, tiene una resistencia parecida al suelo de Lima y se usó el método alemán. Como ven, es complicado y este tipo de estaciones habría que evitarlos en la medida de lo posible. Esto nos lo vamos a saltear, es la estación de Corrientes en Buenos Aires. Vamos a hablar algunos temas relacionados con la investigación geotécnica y el suelo de Lima y Callao. Acá tenemos una lista de los parámetros relevantes para el diseño de los túneles mecanizados a efecto de determinar las propiedades mecánicas, las propiedades sedimentológicas,
las hidrogeológicas y las propiedades índice. Luego esta es una lista de la influencia de los parámetros geotécnicos, por ejemplo, para determinar la presión del suelo, para determinar los asentamientos, la estabilidad del frente, la excavabilidad, la abrasividad, etc. Esta es una lista de los ensayos in situ, otra lista de los ensayos en laboratorio e in situ, como para que uno no se olvide ninguno. Este es el mapa geológico de la ciudad de Lima, y acá tiene específicamente el recorrido de la línea 2 y de la línea 4. En su mayor parte está en el color verde, que es el suelo de Lima, la grava de Lima, que le vamos a llamar, y luego ya en color amarillo y marrón el suelo del Callao, que es un suelo con mayor contenido de finos. Bueno, este es el mapa geológico en superficie. Sin embargo, si vemos en perfil, en el suelo del Callao, pues simplemente tenemos de 5 a 10 metros de cobertura de suelos más finos, y por debajo de ello ya tenemos el suelo de Lima, la grava de Lima, de la avenida Fawcett hacia el oeste, y hacia el este, pues simplemente la cobertura del suelo fino es mucho menor, del orden de un par de metros, y a veces hasta menos por la zona de La Victoria y Ate, quizá porque ahí el terreno es de mayor pendiente. Como ven, en amarillo son algunos bolsones de suelos arenosos, que hay que tenerlo presente porque va a requerir refuerzo cuando la tuneladora pase por allí. Quiero hacerle algunos comentarios acá sobre la cantidad de investigación que se requiere para poder acotar adecuadamente el presupuesto en la construcción de una línea de metro. Según el Comité Nacional de los Estados Unidos sobre Tecnología en Túneles, se requiere gastar un presupuesto en investigación geotécnica del orden del 1% del valor de la obra, y aún así hay niveles de reclamaciones del orden del 12 al 20%. Este 1% implicaría más o menos $600,000 por kilómetro para investigación geotécnica, que haciendo números gruesos equivaldría a sondeos de 30 metros cada 50 metros de espaciamiento, o sea, sondeos de 30 metros de profundidad. Por ejemplo, bueno, esto depende también de la homogeneidad o grado de heterogeneidad del suelo. Se puede espaciar más si el suelo es muy homogéneo. Por ejemplo, en el diseño de la línea 5 del metro de Valencia en España, se especificó sondeos cada 50 metros, pero claro, ahí tenemos suelo arenoso con nivel freático alto. Lo preocupante aquí es que para la investigación de la línea 2 del metro se hizo sondeos de 50 metros, pero cada 2 kilómetros, y 5 calicatas de menos de 10 metros cada kilómetro, que en realidad son poco relevantes porque el eje del túnel está a mayor profundidad. Es decir, se invirtió como un 20avo de lo recomendable para un proyecto de ingeniería para acotar adecuadamente el presupuesto. Esto obviamente genera incertidumbre. Por ejemplo, en el suelo del Callao, que tenemos mayoritariamente suelos finos, suelos arcillosos, limosos, arenosos, arenolimosos, se hicieron muy escasos ensayos SPT y toma de muestras inalteradas. Lo razonable es hacer estos ensayos SPT o la toma de muestras inalteradas para suelos finos, pues cada 3 metros o a lo sumo cada 5 metros. Pues aquí no se hizo, ha habido muchos sondeos que no se hizo absolutamente nada. Más tarde les voy a mostrar un ejemplo de un sondeo. Y definieron las propiedades de resistencia al corte que se muestra en esa tabla para los suelos finos en función de un solo ensayo de corte directo. Yo no sé cómo esto es posible, porque en realidad debería definirse en función de numerosos ensayos de laboratorio, de numerosos ensayos en campo, y tratarse de forma estadística el suelo. Para el suelo de Lima, donde tenemos preponderancia de grava con una cohesión bastante buena que se observa claramente en los acantilados en la playa, pues no se hizo absolutamente ningún ensayo especial para determinar la resistencia al corte. Solo se basaron en ensayos de corte directo in situ que se hicieron hace 10, 20 años, muchos de ellos en la UNI. Son ensayos que no son ni contados con los dedos de la mano y que se muestran en esta tabla.
En los suelos gravosos de Lima es muy difícil determinar las propiedades de resistencia al corte con los ensayos de campo y laboratorio usuales debido a la presencia de bolones, por lo que se recomienda estudios especiales como por ejemplo intentar ensayos con presurómetros en los sondeos, aunque a veces no da resultados por la presencia de bolones, o hacer ensayos multicanal de ondas superficiales. Se recomendaría también ensayos en excavaciones profundas de corte directo in situ, como el que les acabo de mencionar, que se mostró en esa tabla, los resultados hechos hace varias decenas de años, hace como 10, 20 años. Estos ensayos de corte directo convendría hacerlos a diferentes profundidades y sobre todo más allá de los 20 metros, para a la vez hacer un monitoreo de esas excavaciones y con inclinómetros y extensómetros, y por retroanálisis poder determinar también las propiedades geomecánicas del suelo. En base a todos estos estudios especiales se podría buscar la correlación de las propiedades deformacionales del suelo con ciertas propiedades índice, tal como la densidad in situ y el contenido de finos, de tal manera de usar estas correlaciones en los diferentes sondeos que se hagan en la ciudad, para no tener que hacer tantos de estos ensayos especiales que son caros. Por ejemplo, esta es una foto de un ensayo de corte directo in situ que lo hizo la Universidad de Ingeniería, en estos especímenes de 70 por 70 centímetros por unos 30 y tantos de espesor. Esta es la sección de estos ensayos de corte directo in situ. Como les digo, convendría monitorear excavaciones y túneles con inclinómetros y extensómetros para por retroanálisis poder determinar las propiedades geomecánicas de la grava de Lima. Repito que esto se recomienda porque no se puede determinar las propiedades de resistencia con lo usual, que no se puede tomar muestras inalteradas en el suelo gravoso de Lima. No tiene sentido hacer ensayos de CPT, entonces hay que hacer estos ensayos especiales y correlacionar con propiedades índice. Les voy a mostrar acá un sondeo de los tantos que se hizo para el estudio de la línea 2 del metro. Este es el primer sondeo que queda en la Plaza Garibaldi, en el puerto del Callao. Han sido 50 metros de sondeo. Sin embargo, en esos 50 metros no se tomó ninguna muestra inalterada para los suelos finos y no se hizo ningún ensayo SPT en los suelos arenosos, ni tampoco se hizo ensayos de permeabilidad. Cuando estos ensayos son importantes, pues el nivel freático está a apenas 3 metros de profundidad y la cota de riel va a estar como a 17, 18 metros de profundidad. Esta es la sección en este sondeo. Tenemos un suelo arcilloso en los 2 primeros metros y luego de 2 a 4 metros tenemos una grava limosa y por debajo tenemos una arena intercalada, una arena sin finos con una arena limosa. El nivel freático, como ven, está cerca de la superficie. De esta forma, pues no tenemos manera de determinar las propiedades de resistencia al corte. Yo como diseñador no sabría qué hacer en esta situación porque no tengo datos. Bueno, aquí simplemente he asumido un ángulo de fricción de 30 grados a modo un poco de jugar para demostrar que el costo de una estación casi en superficie es mucho menor que el costo de una estación profunda. Es decir, si duplicamos la profundidad de la estación, el costo de la estación crece más que 2 veces. O sea, más que una proporción aritmética. Acá, por ejemplo, en esta estación, tal como está diseñado por Geodata, con la cota de riel como a 20 metros por debajo de la superficie, se requiere un muro pantalla de 50 metros de profundidad y 1,5 metros de espesor. Todo por la tremenda altura del nivel freático. En cambio, si la cota de riel estuviera a más o menos menos 8 metros, se requeriría un muro pantalla de 19 metros y de 1,20 de espesor. Otro tema que preocupante en esta primera estación que está en el puerto del Callao es el tsunami, porque el tsunami de diseño tiene 7-8 metros de altura. Los de empresa Geodata dicen que han previsto un cierre de compuertas automático, pero yo me pregunto qué pasa si se corta la energía como consecuencia del terremoto, además del pavor que
que provocaría en la gente que está en el tren ante la ocurrencia de este evento sísmico, sabiendo que está en una zona de tsunamis. El pavor en la gente puede generar mayores accidentes que una situación de tranquilidad. Quiero hacer aquí alguna mención a continuación sobre los costos en metros y aspectos contractuales. Para eso bajé un paper sobre comparación de costos de capital por kilómetro en trenes urbanos. Parece que no hay casi informes al respecto, son muy escasos en la literatura, y este informe tiene el mérito de que recoge información de muchísimos metros en el mundo y lo pone a precios de un mismo año, al año 2002, y concluye de que el costo para varios proyectos europeos anda entre 50 y 100 millones de dólares por kilómetro a precio del 2002, en el que se incluye el túnel, las estaciones y el material rodante. Pero si se incluye proyectos de Estados Unidos, el rango varía entre 50 a 150 millones de dólares. Por supuesto que esto depende de varias cosas, como el porcentaje de solución, si es en subterráneo o no es subterráneo, el espaciamiento de estaciones, el tipo de material rodante, etc. Sin embargo, como se les va a entregar el CD con esta información, acá pueden ver un montón de datos. Tienen los metros de Singapur, de Seúl, de Calcuta, de México, de Caracas, de Santiago, de Copenhague, de Londres, de Madrid, de Toulouse, de Marsella, de Lyon, de Viena, de Berlín, de Hannover, de Turín, etc. Acá tienen unos comparativos entre las diferentes soluciones. Por ejemplo, si la solución en superficie vale como 1, la solución en elevado vale como 2 a 2 veces y media, y la solución en subterráneo vale como 4 a 6 veces. A continuación voy a hacer una comparación con la ampliación del metro de Madrid, el costo por kilómetro, versus lo que cuesta la línea 2 por kilómetro. Los datos del metro de Madrid entre el año 2003 y 2007 fueron de 65 millones de euros por kilómetro. Aquí lo corregí por inflación y por tipo de cambio, de tal manera que he determinado que son 100 millones de dólares por kilómetro. Sin embargo, según los colegas de Mintra, Mintra, que como les dije es Madrid Infraestructura de Transporte, dicen que de repente hasta puede haber habido algunos años con deflación por la crisis, así que sin embargo yo creo que he sido conservador y aquí estoy poniendo 100 millones de dólares por kilómetro, que lo vamos a distribuir en 3 grandes ítems: obras civiles, instalaciones y material rodante, para efectos de la comparación. Dentro de las obras civiles están las estaciones, los túneles, los rieles, el patio, depósito, los talleres, y a esto le agregamos 32% por imprevistos, gastos generales y utilidades. Dentro de las instalaciones está el equipo electromecánico, los sistemas eléctricos, la señalización y automatización, la supervisión, las telecomunicaciones y el control. También le añadimos 32% por imprevistos, gastos generales y utilidades. En cuanto al material rodante, en el proyecto de Geodata se especifica trenes para la etapa 1, 2 y 3, y se le añade 1% por ingeniería, gestión y prueba del material. Y finalmente la ingeniería del proyecto. Bueno, aquí está la comparación de estos 3 grandes ítems. Las obras civiles, por ejemplo, en el Metro de Lima, 2.876 millones de dólares. El Metro de Madrid, si tuviera la misma longitud, serían 2.275 millones de dólares. Y así por el estilo tenemos las instalaciones, el material rodante, la ingeniería. En resumen, podemos decir que las instalaciones electromecánicas están del orden de 67% más caro para la línea 2. El material rodante está del orden del 60% más caro. Las obras civiles están del orden del 26% más caro. Sin embargo, las obras civiles representan el 58% del presupuesto, esto hay que tenerlo en cuenta. Y la ingeniería, bueno, la ingeniería representa un porcentaje muy bajo, está del orden del 119% más caro para la línea 2. En cuanto al tema de las instalaciones electromecánicas y el material rodante, bueno, no es mi tema porque yo soy ingeniero civil,
Lo único que sé es que en el Metro de Madrid no hay piloto automático, en la línea 2 sí está previsto piloto automático. En cuanto a las obras civiles, lo preocupante es que, bueno, en primer lugar estos son costos estimados por Geodata, sin embargo no sabemos lo que cada consorcio postor estimará para cada ítem. Por lo tanto sería interesante y conveniente conseguirse esa información de cómo el consorcio ganador desglosa los diversos ítems. Lo preocupante en cuanto a las obras civiles es que dicen que el riesgo geológico está a cargo del Estado. Precisamente el riesgo más alto, porque como vieron ustedes, la investigación geotécnica ha sido muy pobre. Por lo tanto, se espera adicionales de obra. A continuación, como les mencioné al inicio de la ponencia, este libro, escrito por un staff de ingenieros de Geodata, es un libro de ingeniería, pero en el último capítulo tiene un anexo sobre aspectos de contratos de construcción en metros. Y entonces extraje algunas frases interesantes de este anexo que quisiera leerlos a continuación y comentarles en relación con lo que ha sucedido con el estudio de la línea 2 del Metro de Lima. Bueno, primero el tema de la geotecnia, que ya les comenté, que para la geotecnia se requiere del orden del 1% de investigación geotécnica, y a pesar de eso, del 1% de invertir en investigación geotécnica del 1%, del orden del 1% del costo de la obra. Y aún así han ocurrido reclamaciones del orden del 12 al 20%. Para el estudio de la línea 2 no se ha invertido ni siquiera el 0.1%. Es claramente insuficiente, y además de insuficiente, deficiente, porque ustedes han visto que no se han hecho ni SPTs ni toma de muestras inalteradas. Luego, según me han informado, en el segundo semestre del 2013 se corrigió este problema con investigación geotécnica adicional, pero apenas se invirtió 4 millones de dólares, es decir, se agregó otro 0.1% del costo de las obras civiles. Es decir, no tenemos investigación geotécnica por más del 0.2%. Acá un comentario del libro, del anexo sobre contratos de construcción de metros. Por ejemplo, dice que un contrato de tipo suma alzada es la forma más antigua de contrato y sigue siendo muy popular en los Estados Unidos. La tradición de la ingeniería civil se ha visto influenciada por la necesidad del ingeniero diseñador de finalizar todos los detalles de los trabajos que se realicen antes de la convocatoria a la licitación. El requisito principal es que lo que se va a construir debe ser conocido exactamente en el momento de la licitación. Es recomendable no tener que cambiar de opinión, pues un contrato a suma alzada se torna más bien caro, más aún con los caprichos de la construcción subterránea. Pues sucede que la licitación de la obra civil en la línea 2 ha sido a suma alzada, a pesar de estar lejos de conocerse exactamente lo que se va a construir y de no tener la ingeniería de detalle. Otro comentario del libro: la tendencia a limitar las investigaciones a un mínimo, pero para reclamar más tarde por riesgos imprevisibles que una apropiada investigación que requiere tiempo lo habría probablemente detectado, ha contribuido a la disparada de los presupuestos, en tanto que las soluciones correctivas generalmente son más difíciles y costosas que un plan de prevención y atención, pues lamentablemente las investigaciones se han limitado al mínimo. Otro tema relacionado con las concesiones: el enfoque de BOOT, es decir, construir, poseer, operar y transferir, es a menudo integrado en un esquema de financiación de asociación pública-privada, donde todo el proyecto es desarrollado por un grupo de promotores como bancos y seguros. Ello se ha vuelto común en aquellos lugares donde el gobierno y los políticos han renunciado a la obligación del Estado de proveer, planificar y obtener fondos para las infraestructuras necesarias, que en última instancia son pagados por el contribuyente. Al verlo como una oportunidad de inversión, los promotores no tienen intención de enfrentar los riesgos ni las pérdidas. Por el contrario, en el momento de la propuesta de financiación del proyecto, del Project Finance, hay muy poca investigación adecuada para determinar los riesgos, reducirlos con medidas adecuadas y valorar el riesgo residual real. Por lo tanto, el precio de la oferta tiende a menudo, por la naturaleza del propio procedimiento, a contener amplios márgenes y contingencias selladas contra todo riesgo potencial,
ya sea que ocurran o no al final. El resultado ha sido que los costos de infraestructura construidos bajo estos esquemas se han disparado comparando con los países donde estas prácticas no son comunes, como en España y Estados Unidos. Otro comentario más del libro. Los hechos de los casos históricos son que los proyectos Project Finance cuestan hasta 2 o 3 veces más que sus contrapartes normales. La gente en Europa enamorada de los Project Finance deberían mirar al modelo del Metro de Madrid, de cómo una buena administración pública puede ahorrar dinero para sus ciudadanos en comparación con, digamos, los casos de asociaciones públicas privadas en Londres y de Project Finance en Italia y Europa. Otro comentario más del libro. Un diseñador que pretende producir un diseño sin el conocimiento adecuado de las condiciones del sitio y las características del material sería negligente. Por lo tanto, el MTC y Proinversión han forzado a Geodata a ser negligente. Otro comentario más del libro. Si un diseño que involucra al subsuelo no se basa en el conocimiento adecuado del lugar, entonces se convierte por definición en un diseño irracional. No se basa en el razonamiento, sino más bien en suposiciones y conjeturas inadecuadas. Una razón convincente más para asignar al empleador, es decir, al Estado, la responsabilidad por las investigaciones en el sitio. Es que los casos históricos señalan a las condiciones del subsuelo como la variable más importante en la preparación de las estimaciones de costos para el proyecto, cuya precisión es la responsabilidad financiera del empleador, es decir, del Estado. Lamentablemente, el Ministerio de Transporte y Proinversión no asumió esta responsabilidad. Otro comentario del libro. El empleador no debe imponer límites, el empleador o el Estado no debe imponer límites económicos y o de tiempo dentro de lo razonable con el grado de investigación necesaria. Si el riesgo se desplaza hacia el ámbito del diseñador, entonces este no puede tener su juicio limitado, ya que ello podría suponer una interferencia indebida en sus tareas profesionales. Pues lamentablemente, otra vez, el Ministerio de Transporte y Proinversión consideró un presupuesto para investigación geotécnica adicional de apenas 0.1% en el segundo semestre del 2013, y además tarde. Otro comentario más del libro. Si un diseñador está comprometido, entonces él tiene que tener el control de las investigaciones. Geodata no ha tenido el control de las investigaciones iniciales, lamentablemente. A ver, otro par de comentarios. Cuando se busca licitaciones competitivas en paquetes de diseño y construcción, ningún postor tendría tiempo, a veces medido en años, para llevar a cabo una campaña adecuada, por lo que solo se llevan a cabo investigaciones limitadas. Debido a estas limitaciones, la suposición de riesgo es mayor y también son los precios asignados a las contingencias. Este es un camino que no debe fomentarse, pues eso lamentablemente se hizo. Los postores no iban a invertir 20, 30 millones de dólares para las investigaciones geotécnicas. Otro comentario más. El propietario y su gestión tienen que estar, el propietario o el Estado y su gestión tienen que estar profundamente involucrados en el proceso de diseño y construcción, volviendo a las buenas prácticas de antaño, técnico antes que contractual. No hay lugar para la actitud de lavarse las manos, de escabullir responsabilidades, que solo obstruye las gestiones interactivas y colaborativas. Una habilidad especial tiene que ser asumido por todos los actores, que es la anticipación de enfocar los problemas en contraposición a la práctica mucho más cara de reaccionar a su llegada. Perdón. A continuación vamos a hacer algunos comentarios de qué se hizo diferente para la ampliación del Metro de Madrid respecto a lo que se hizo para la concesión de la línea 2 de Lima. Esto en base a la conferencia que ocurrió hace 3 semanas aquí en este salón, de parte del director de Mintra, el ingeniero Jesús Trabada. Bueno, para empezar, en Madrid se ejecutó la investigación geotécnica necesaria con presupuesto del orden del 1% de la obra civil y la ingeniería también del orden del 1% de la obra. En cambio, en Lima, para la investigación geotécnica no se le dedicó ni la 10ª parte y para la ingeniería no se le dedicó ni la 5ª parte de lo antes mencionado.
Como consecuencia de eso, es muy difícil acotar adecuadamente el presupuesto de obra. En Madrid, Mintra se asesoró con los mejores especialistas, sobre todo en el área de geotecnia, y se respetaba la independencia profesional. En Lima, el Ministerio de Transporte y Proinversión no se han asesorado adecuadamente, y cuando lo hacen no respetan la independencia profesional, pretenden aprobar los estudios como sea y lo más rápido que se pueda. En Madrid, la obra civil, estructuras, arquitectura y rieles se licitaba como obra pública en varios tramos cortos del orden de 6 kilómetros, de tal manera que no se arriesgaban en depender de un solo constructor que hiciera toda la línea. Además, se generaba suficiente competencia en las licitaciones y los contratos eran colaborativos, pues mientras se aseguraba que todos los constructores debidamente calificados tengan siempre utilidades. En Lima, la obra civil se concesiona de manera integral junto con la operación y el mantenimiento, con lo que se generan los siguientes inconvenientes. 1. Mayores costos transaccionales internos por tratarse de dos negocios completamente diferentes, la obra civil y la operación y el mantenimiento. Mayores costos financieros que lo que el Estado podría obtener por su cuenta. Y luego menor competencia por las mayores exigencias de todo tipo. En Madrid, después de terminada la obra civil, Mintra licitaba las instalaciones eléctricas, electromecánicas, comunicaciones, señalización y material rodante, con lo que el Estado se ahorraba las utilidades que el contratista de las obras civiles podía obtener a costa de los proveedores de equipo eléctrico, electromecánico, etc. En Lima, el Ministerio de Transporte y Proinversión concesiona la obra civil con la operación y el mantenimiento, todo incluido con la obra civil. Bueno, otro problema es que en Madrid el entorno profesional en España estaba formado por consultoras y constructoras con capacidad para desarrollar los proyectos de metro en todas sus etapas, capacidad que lo han incrementado apreciablemente desde la mitad de la década de los 80 hasta hace pocos años, pues aprovecharon su boom constructivo para aprender aún más, aprendiendo también de los errores, hasta el punto de tener hoy contratos por todo el mundo. En Lima, el entorno profesional no tiene consultoras y constructoras con capacidad para desarrollar proyectos de metro, y además el Estado no aprovecha el boom constructivo para ayudar a que las empresas nacionales se desarrollen. Acá, solo para mayor ilustración, tenemos una curva probabilística del costo probable de obra. En color verde es un estudio de bajo nivel y en color azul un estudio de buen nivel. En un estudio de bajo nivel, con el presupuesto malamente acotado, obviamente los postores se ponen aquí porque nunca van a perder, aunque realmente termine costando mucho menos. Acá, por ejemplo, tenemos una curva en que relaciono la inversión de los estudios respecto a la inversión en obra contra la desviación estándar en el presupuesto respecto al promedio. Esto, ojo, no es, mírenlo solo conceptualmente. Los números no son apenas referenciales. Lo que sí es un poco más objetivo es la curva en rojo para carreteras, porque en la carretera interoceánica pues se le dedicó muy poco, apenas creo que el 0.2%, y hubieron adicionales importantes. La carretera se licitó $800 millones y terminó costando $2.000 millones. Luego, aquí viene la interoceánica. Acá están carreteras en Sierra y Selva, en Provía Nacional. Son varios datos que vi entre los años 96 a 2002, que solían haber adicionales del orden del 30, 50, 70% y no se invertía ni el 1% en los estudios. Y esto es lo que ocurre en países desarrollados. En cuanto a los temas de planificación, vamos a hablar un poco rápidamente esto. Por ejemplo, la tuneladora se requiere para su fabricación 10 meses y 2 meses de transporte. En total, 1 año se requiere para tener la tuneladora disponible. Esto no lo sabía en el Ministerio de Transportes. Así que la planificación de la obra un poco que se la salió de su objetivo, por lo que el consorcio ganador va a iniciar la construcción entre vía de evitamiento y Plaza Santa Anita con el método de construcción de túneles tradicional, no con la tuneladora.
¿Por qué? Porque la tuneladora recién va a estar disponible en un año y porque el gobierno quiere entregar por lo menos ese tramo antes de julio del 2016. Va a salir más caro por tener que cumplir esa meta. Se espera que la tuneladora rinda unos 15 metros por día. En cuanto a las estaciones cut and cover requieren más o menos 12 meses para su construcción y otros 7 meses para los acabados e instalaciones. En las estaciones en caverna demoran, 18 meses según lo que dice Geodata. También es importante señalar que se debe planificar todo este tipo de obras. Por ejemplo, la línea 3 que va a ir a lo largo, la línea 4, perdón, ahí me equivoqué, va a ir a lo largo de la avenida Javier Prado. Entonces, en la Javier Prado parece que se va a hacer una vía expresa, en la Javier Prado desde el Paseo de la República hacia el oeste. Sin embargo, si se hace la vía expresa primero y luego se hace la línea de metro, pues las estaciones van a tener que ser en caverna y van a costar mucho más. Sin embargo, si se coordinara, se podrían hacer las dos obras al mismo tiempo, con lo cual las obras costarían mucho menos y la sociedad se ahorraría una buena cantidad de dinero si hubiera coordinación. Igualmente va a suceder en la red básica del Metro de Lima, la línea 6, que lo han aprobado el año 2013, va por la avenida Universitaria, la avenida del Ejército y la avenida Primavera. Sin embargo, en la avenida Primavera, sé que de acá a 2 meses más o menos, se va a iniciar el diseño de la autopista Miraflores-La Molina, que está concesionada a la empresa OHL. Sin embargo, en este diseño no van a tener en cuenta, por lo menos yo he hablado hace pocos días con la empresa diseñadora, no están teniendo en cuenta absolutamente nada de ese metro de la línea 6 que va a ir a lo largo de la avenida Primavera. Es una tremenda falta de coordinación. Bueno, en cuanto a la planificación, también es importante prever el uso de los espacios subterráneos sobrantes en las estaciones de metro. Acá les voy a comentar un tema un poco más bien económico, financiero, respecto a los criterios que ha usado el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes. Pues se han estado usando ineficientemente los recursos del Estado en la creación de infraestructura por las siguientes razones. Genera proyectos de concesión de infraestructura para megaobras que requieren un alto porcentaje de cofinanciamiento o subsidio, digamos más del 70%. Requieren ese porcentaje de cofinanciamiento para que sean bancables y lo hacen con expedientes técnicos de baja calidad, es decir, con un presupuesto de obra ambiguo y especulativamente definido. Esto ya se hizo con IRSA Norte, con la Interoceánica y ahora con la línea 2 del metro. Esto ocasiona los siguientes problemas. Los postores tienen que ofertar presupuestos con costos altos para cubrir el riesgo de la incertidumbre del presupuesto, con lo que al Estado le sale más caro, pues finalmente tiene que pagar todos los riesgos, así no ocurran estos riesgos. Hay algunos funcionarios que errónea e inocentemente dicen que el concesionario podrá ejecutar un estudio de calidad con lo que el Estado se ahorrará costos. Esto es falso porque el estudio de calidad se ejecuta después de la buena pro, con lo cual es el concesionario quien se ahorrará los costos, mientras que el Estado incurrirá en mayores costos, pues previo a la buena pro no se tuvo disponible un estudio de calidad que acotara adecuadamente el presupuesto. Otro problema es que al tratarse de mega obras, el Estado genera poca competencia, lo que es más crítico aún, pues ha ocurrido muchas veces que constructoras extranjeras serias se han retirado del concurso al observar que el Estado los está sometiendo a jugar a la tinca, antes que competir por sus mejores precios unitarios por partida. Por lo tanto, a menor competencia, mayores costos para el Estado. Ya se ha visto, por ejemplo, que en IRSA Norte hubieron varios postores y al final se presentó un solo concesionario. Lo mismo en la Interoceánica, hubieron varios postores y al final uno solo. E igualmente con la línea 2. El Estado también incurre innecesariamente en costos financieros mayores, pues en vez de ello debiera más bien financiarse con multilaterales o usar recursos propios si es posible, que es más barato que
el costo financiero del concesionario. En los últimos años, el Ministerio de Economía y Finanzas ha adoptado el documento llamado Comparativo Público-Privado, que parece que es un documento que viene de Inglaterra y que se ha usado para edificaciones como cárceles, colegios, etc., para concesionar este tipo de edificaciones. El MEF ha usado este documento para determinar si al Estado le conviene licitar la infraestructura como obra pública o como asociación pública-privada. Lo ha usado especialmente para el caso de la línea 2. Este documento está basado en premisas falaces, según un estudio del Instituto Peruano de Economía de octubre del 2013 contratado por AFIN, con los que se dedujo que no era aplicable este comparativo público-privado. Entre las premisas falaces, por ejemplo, está que decían que si es una licitación de obra pública, por los antecedentes que ha habido, hay tales porcentajes de adicionales de obra. En cambio, en una concesión no hay ningún adicional de obra. Pues es una falacia, porque simplemente el postor incorpora en su propuesta todas las incertidumbres que hay. No se pueden comparar papas con camotes también, porque usan para estas comparaciones los adicionales que han ocurrido en carreteras. Acá tienen este documento hecho por el Instituto Peruano de Economía, que lo pueden bajar de internet, para que vean todas las razones que dan por la cual este comparador público-privado no es aplicable. Sin embargo, el MEF lo ha estado usando, creo que por lo menos durante 3 años. Un comentario sobre la concesión de infraestructura que requiere un bajo porcentaje de cofinanciamiento o subsidio, como por ejemplo las autopistas urbanas. Estos proyectos se están generando a través de iniciativas privadas, que no es otra cosa que suplir la falta de iniciativa pública. En estos casos, el futuro concesionario le presenta un expediente técnico con un presupuesto inflado que el municipio acepta al no haber generado alternativas por su cuenta. De esta manera el usuario termina pagando peajes altos o el municipio termina entregando inversión ya ejecutada muchos años atrás, en parte como derecho a la concesión del pedazo de obra nueva. Además del ineficiente uso de los recursos del país en la generación de infraestructura, no se aprovecha estas obras para que la ingeniería nacional se pueda desarrollar. Acá quiero hacerle algunos comentarios sobre las rutas de la red básica del Metro de Lima. Las líneas 2, 3, 4 y 6 se complementarán a la 1 en el mediano plazo para implementar esta red del Metro de Lima. Por ejemplo, algunos comentarios sobre la elección de las rutas para la línea 2 del metro. Este es el tramo entre, por ejemplo, Plaza Bolognesi o la avenida Alfonso Ugarte y Nicolás Ayllón. Había una ruta que era por 28 de julio, continuaba por aquí y por Guzmán Blanco, y esta ruta tenía una demanda de 600.000 pasajeros día, mientras que esta en color rojo, que iba por la avenida Grau, tenía mayor demanda, 650.000 pasajeros día. Sin embargo, el problema es que en esta ruta había que hacer estaciones en caverna, porque las estaciones estaban debajo de la vía expresa de la avenida Grau, lo cual implicaba mayores costos. Quizás eso no sea el problema, sino mayor tiempo de construcción, y en un inicio el gobierno quería inaugurar este tramo. Ahora no sé qué ha pasado, pero esa fue la razón por la cual se decidió escoger esta ruta por 28 de julio, que luego coge aquí la estación del Metropolitano y continúa por la calle Arica. Por ello es que sugerí una ruta un poco más al norte, que se iba por el eje de la calle Puno, hacía estación en el Parque Universitario y en la calle Bolivia, al lado de la torre del Centro Cívico. En la estación del Parque Universitario se expropiaría una manzana que ampliaría, mejoraría el entorno urbano, permitiría construir la estación sin problemas, añadiría una conexión de la avenida Bancay del sentido norte-sur hacia la vía expresa a través de esta calle, de la calle Roosevelt. La zona a expropiar no tenía nada de valor histórico, son estos tipos de edificaciones que ven en la foto, y la estación al lado de la torre del Centro Cívico está apenas a 2 cuadras de la Plaza San Martín.
Es decir, era una ruta muy cerca al centro de Lima, como en las grandes capitales europeas. Sin embargo, esto al final no se quiso estudiar. Otro comentario sobre la red básica del Metro de Lima. Acá tienen un mapa con el flujo de los viajes que ocurren en la ciudad de Lima. Los viajes más importantes son en el sentido sur-norte. Lo que va a ser la línea 3 es la que tiene mayor demanda de tráfico y debería haber sido la primera línea en construirse a lo largo de la vía expresa del Paseo de la República, que también hubiera sido más económico. Pero sin embargo, en el año 86 a alguien se le ocurrió subirse al helicóptero y decir: yo quiero que vaya por la avenida Aviación. Y no se escogió la ruta de mayor demanda y además de menos costo por kilómetro. Bueno, la ciudad del futuro de la ciudad de Lima es cada vez más alargado, porque ni modo que vaya a crecer hacia la cordillera, tiene que crecer a lo largo de la costa. Y por ello es que en el año 2011 el gobierno francés financió un estudio que hicieron las consultoras francesas Sistra e Ingerop y determinaron que lo que conviene para la línea 3 del metro de Lima es que sea un metro expreso. La diferencia es la siguiente: un metro normal desarrolla una velocidad crucero como 35 kilómetros por hora porque tiene estaciones en promedio cada kilómetro, pero un metro expreso tiene estaciones cada 2 kilómetros y por lo tanto desarrolla velocidades de crucero de 55 kilómetros por hora. Entonces aquí la idea es, en el eje de mayor demanda, que es la línea 3, hacer un metro expreso que a futuro se conectaría con trenes de cercanía hacia las provincias de Huaral y de Cañete. Esta visión me parece interesante porque se requiere que Lima se descentralice. Quizás se podría, a través de incentivos tributarios, incentivar inversiones más bien industriales en Huaraz y Cañete, que sería facilitado por este tren de cercanías, y además se reduciría el estrés hídrico de la provincia de Lima. Sin embargo, he visto que en los términos de referencia que van a licitar para la línea 3 de acá unas pocas semanas, que Proinversión va a convocar para su estudio, no han considerado esta conclusión que ya habían llegado estas consultoras francesas en el año 2011. Por ejemplo, quiero comentarles acá un artículo sobre este metro expreso que le llamo, o a veces ferrocarriles regionales o pasantes, unos artículos relacionados con la evolución de las redes ferroviarias metropolitanas en Londres, Nueva York, París y Berlín, y otro artículo sobre la evolución de los sistemas de trenes pasantes o metro expreso, como quieran llamarlo. Y según esos estudios se vio que los sistemas de Londres y Nueva York no consideraron sus ferrocarriles suburbanos estos trenes pasantes, y por lo tanto resultaron ser menos eficientes que los sistemas de París y Berlín, que sí consideraron. Y de la misma manera están evolucionando las redes de cercanía de Barcelona y Madrid, siguiendo los ejemplos de Berlín y París. Si bien Lima Metropolitana no tiene red de cercanía, se sugiere considerar en el próximo estudio de proinversión de las líneas 3, 4 y 6 la incorporación del sistema regional sur-norte propuesto por las consultoras francesas, y quizás también un sistema regional este-oeste haciendo uso del derecho de vía del actual ferrocarril central entre Chosica y Callao. Bueno, algunas recomendaciones. El Ministerio de Transporte y Proinversión están a punto de convocar una licitación para el estudio de la línea 3 y 4. Sería urgente que antes sometan los términos de referencia a la revisión de los expertos a nivel internacional, pues esto tiene más o menos el mismo esquema que la línea 2 y vuelta se van a cometer los mismos errores. También sería conveniente que primero se licite un estudio a nivel de prefactibilidad de toda la red del metro, de ferrocarriles de cercanía y red de BTR o buses de transporte rápido como el metropolitano, y de toda la red de transporte público, pues todo está interrelacionado. Aquí lo que se está haciendo es estudiar línea por línea. Se tiene que estudiar primero todas las redes juntas y recién después se debiera licitar ya a nivel de estudio de ingeniería las líneas 3 y 4. También sería conveniente que el Ministerio de Transporte y Proinversión mejoren apreciablemente la calidad de sus profesionales
de tal manera que puedan ser interlocutores válidos con los especialistas de las consultoras. Los estudios contratados también por el Estado deben considerar necesariamente la transferencia de experiencia a los ingenieros nacionales, si no entonces cae de la tan mentada intención del presidente de que debiera haber valor agregado en nuestras actividades productivas. Las inversiones en infraestructura que requieren alto nivel de cofinanciamiento o subsidios, como la línea 2 en la interoceánica, es mejor que se liciten como obras públicas desde que el Estado tiene suficientes fondos y porque por último se pueden conseguir costos financieros más económicos a través de multilaterales. Además que licitando como obra pública se puede buscar un monto óptimo de licitación que genere una real competencia. Según me comentaron en Provías Nacional, cuando se licitaba carreteras de 30, 40, 50 kilómetros de longitud se podía conseguir una buena competencia. En cuanto se debiera considerar para las asociaciones públicas privadas, solo las inversiones en infraestructura que requieran bajo nivel de cofinanciamiento, de tal manera que así el Estado se pueda apalancar mejor para efecto de crear la infraestructura. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, sea concesiones APP o licitaciones de obra pública, es responsabilidad del Estado generar los expedientes técnicos de calidad que permitan acotar adecuadamente los presupuestos de obra y que no generen especulaciones de parte de los postores, pues muchas veces terminan ganando aquellos que confían más en su capacidad de hacer lobby a futuro a fin de conseguir adicionales de obras fáciles. Gracias. Eso sería todo. Señores ingenieros, ante todo, muchísimas gracias por la concurrencia a esta clausura del 16º aniversario del Centro de Peritaje. Realmente la semana que han desarrollado ha sido agotadora, se han realizado muchísimas actividades desde el lunes, el martes, ha habido conferencias sobre diferentes temas. Bueno, esta conferencia magistral cierra con broche de oro un tema que está vigente. Creo que en los temas de las líneas de metro tenemos para rato, puesto como ya ustedes pueden ver, hay proyectadas hasta 6 líneas, o sea, estamos en las 2 y faltan 4 más. El Centro de Peritaje realmente en estos 16 años ha desarrollado un trabajo muy importante, un trabajo que ya aporta a la comunidad, sobre todo en estos temas en los que se necesita a veces dilucidar las tasaciones, las valorizaciones y sobre todo la opinión técnica en diferentes materias. Y es así que actualmente el Centro de Peritaje cuenta con 602 peritos e involucra a 1.550 especialidades. Esto es importante porque en un anterior, el año pasado, justamente en el aniversario, a nuestro presidente del Centro de Peritaje, el ingeniero Luis Zelaya, le solicitábamos de que puedan ya hacer un trabajo con respecto a la homologación de peritos. Y es algo que con mucho gusto veo que están iniciando el trabajo y que van a iniciar esta homologación con empresas que puedan certificar como Buró Veritas o como SGS, con la finalidad de que nuestros peritos puedan hacer trabajos internacionales. Yo creo que si acá está llegando gente muchas veces sin la colegiación y hacer planos y hacer muchas cosas, nuestros peritos sí van a estar acreditados y estarán pues llevando, digamos, su conocimiento a otros países. Es así que se anuncia ya el primer diplomado de peritaje, en el cual el ingeniero Luis Zelaya lo ha comunicado. Esperamos que se dé esto lo más pronto, ingeniero Zelaya. Asimismo, quiero comunicarles que no hay que olvidar que nuestro Colegio de Ingenieros siempre está manejando 3 líneas muy importantes, las líneas de opinión colegiada, en el tema de la seguridad energética, el tema de la seguridad
alimentaria y el tema del agua. Sin embargo, aquí en el CEDE Lima hemos estado trabajando en otros temas, por ejemplo, en la Comisión de Transportes y la Comisión de Industrialización. La Comisión de Industrialización es totalmente abierta y están trabajando muchos ingenieros en las cuales vamos a sacar una opinión colegiada de cómo debe o cuál es la forma más adecuada para que el país llegue a esta ansiada industrialización. Asimismo, dentro de los trabajos que estamos realizando, los proyectos que ya debemos hacer en este segundo tramo, que son prácticamente unos 20 meses, se concluyó el plan maestro del Club Campestre y en estos momentos ya el día lunes tengo entendido de que están recibiendo las ofertas para la ampliación que estamos haciendo en cuanto a triplicar el número de bungalows que se tiene en estos momentos del Club Campestre. Ahí debo comunicarles que hubieron 5 postores, están llegando 3 y bueno, y de 3 va a salir 1, pues, no vamos a hacerlo del metro 2 que con un solo postor vamos a llegar al tema, ¿no? Hay que darle ejemplo. Indiscutiblemente también el auditorio, ¿no? Es un proyecto que el ingeniero Francisco Aramayo justamente en su periodo lo dejó el proyecto con licencia y estamos en estos momentos seriamente viendo la posibilidad mediante una reunión de consejo directivo para poder hacerlo una realidad, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Y bueno, y la otra noticia es de que también está ya en concurso el tema de nuestro data center. Miren, definitivamente el tema de la parte de data center, aquí en el Consejo Departamental ha sido que siempre hemos adolecido muy poca capacidad, equipos ya con mucho tiempo de funcionamiento. Y ya hemos arrancado los términos de referencia. Debe convocarse, digamos, a un concurso dentro de los 20 o 30 días siguientes y vamos a hacer un data center a la altura de los ingenieros, un data center que se merecen los ingenieros. Esto está en un monto base aproximadamente de $670.000. Creo que con eso vamos a tener laboratorios, vamos a tener una capacidad para realizar videoconferencias, vamos a tener una gran capacidad para que los capítulos desde sus mismos lugares puedan desarrollar temas de ingeniería, cursos virtuales y una serie de aspectos que involucran. Lo mismo con el tema de la telefonía, ¿no? La telefonía con IP para que las llamadas celulares puedan tener pues un costo cero desde acá. Los sistemas Skype y todo esto, ¿no? Pero con capacidad para todos, no solamente para algunos directivos, sino capacidad abierta para todos, y esto va a hacer de que tengamos que ampliar también el servicio en lo que se refiere al colegiado donde existen algunas máquinas. Tendremos que colocar muchas más máquinas para que los ingenieros puedan ahí desarrollar algunos trabajos mientras están visitando su consejo departamental. Bueno, dicho esto y agradeciendo acá la presencia también de nuestro decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, por favor, a quien pido un fuerte aplauso. ¿No? Declaro clausurado la semana de peritaje y por favor, muchísimas gracias y hasta luego.